Quiero presentarles a Paulina. Por favor, yo les busco aquí. Eh, pues Paulina, bienvenida. Me gustaría psicóloga, arte terapeuta, artista plástica. ¿Me corriges? Creo que sí es maestra en artista plástica, ¿verdad? Sí, Eh, correcto. ¿Cómo es esto? ¿Qué fue primero, psicología o artes plásticas? Arte, desde siempre. Desde que llegué a este cuerpo ha sido siempre el arte primero. Ujú. Sí, y ¿por qué te pasas del arte a la psicología? ¿Cómo es esa transición? Bueno, hubo un tiempo en el que no quise aceptar que mi camino era el arte. Si bien el arte siempre me ha acompañado y ha estado en mis venas, hubo un tiempo que lo negué. Entonces, bueno, llegué a la universidad, comencé a estudiar algo que para mí era parecido, diseño industrial. Y bueno, después de 5 semestres decidí aceptar mi verdad interna y era que arte es arte. El lenguaje del arte definitivamente es lo que me enamora en esta vida y conforme fui avanzando en el estudio de arte, comencé a tomar algunas cosas de psicología y ahí nació la pasión que no sabía que tenía por el área del crecimiento humano, por el área de la comprensión de nuestro mundo interior y bueno, hasta ese momento cuando comencé a estudiar arte y psicología, no conocía el arte terapia y en cierta oportunidad escuché la palabra arte terapia y fue así como ¿no? Mi universo cambió por completo en ese instante y aquí estoy. Arte terapeuta. Tú me Arte llevas terapia. a una escritora colombiana que amo mucho, Angélica Becerra, y ella escribe un libro maravilloso que se llama Amores Negados. Y ella cuenta la historia de todo lo que ve como psicóloga, que es, cuenta la historia de una chica psicóloga, pero que al final ella como psicóloga dice, yo definitivamente nunca quise ser psicóloga, yo lo que realmente quise fue ser artista, escupir, ¿no? Todo el tiempo. Y ella termina sus días, es una historia maravillosa. ¿Quieren saber cómo termina sus días en esa novela? Les recomiendo ese libro. Léanselo, no les voy a decir cómo termina, pero es maravilloso porque tiene que ver con psicología y arte. Paulina, nos vas a estar compartiendo ahorita sobre 3 fases de la creación artística para abordar el duelo por suicidio. Pues bienvenida, no sé si vamos a necesitar algunos materiales en este instante o simplemente vamos a estar escuchándote. Los vamos a necesitar. Parte del ser arte terapeuta es que esto permea muchísimo de mi vida. Ajá. Hablaba el otro día con mi psicoterapeuta, porque yo como psicóloga tengo psicoterapeuta también, y le decía, wow, es que para mí es muy difícil la línea, como la línea entre la Paulina profesional y la Paulina personal, porque la arteterapia me permea por completo. Entonces, vamos a utilizar materiales. Para mí es inevitable no utilizarlos si es que vamos a hablar sobre creación artística y sobre proceso creativo. Entonces, desde ya, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí acompañando. Un placer conocerles. A todos los que están acá, a los que ya nos conocemos, pues maravilloso volverte a saludar. Y a los que no, es un placer tenerte aquí. Por favor, busca tus materiales de arte, algo sencillo que tengas a la mano, si tienes lápices de colores, si tienes solamente lápiz grafito, estará perfecto y por supuesto hoja, un soporte donde puedas dibujar. ¿Mm? Sí, que bueno, hojas blancas, colores, plumones, eh, lo que tengan a su alcance. Con eso nos va a ir bien. Voy a dejar aquí visible para mí todo el tiempo de este compartir el chat activo para poder leer lo que ustedes vayan comentando. Me parece muy importante la visión que ustedes tengan y para permitir que más personas puedan participar, les quiero invitar a que utilicemos el chat. Igual al final creo que sí vamos a tener la oportunidad de responder algunas preguntas con cámara, ¿cierto? Totalmente. Listo. Bien, entonces tenemos el chat a disposición permanente. Les estaremos leyendo, queremos que sepan que por Facebook también les estaremos leyendo. Ah, perfecto.
Listo. Te agradezco un montón si me ayudas con eso. Sí, De sí, sí, pronto, si cuenta se me con ello. llega a pasar algún mensaje, pues cuento con tus ojos también adicionales para eso. Bueno, entonces vamos Perdona, a... ¿necesitas que te Ujú. ponga como coanfitriona? Yo creo que sí, porque voy a compartir pantalla más adelante, no en este instante, pero sí, porfa. Listo, ya estás como coanfitriona. Ya, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con una pregunta. Es una pregunta que creé para ti, hoy especialmente, porque este tipo de escenarios son oportunidades de sentarme con mi cuaderno, con mi libreta y comenzar a crear. Entonces, he creado una pregunta para ti y la invitación es que con los materiales que tienes a la mano trates de dar respuesta a esa pregunta, de acuerdo a cómo la interpretes. Desde tu perspectiva y desde tu propio sentir, trata de dar respuesta con un dibujo a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces te has suicidado? Y que cada quien interprete lo que, lo que su proceso creativo le vaya revelando, ¿sí? Porque no significa que hay una respuesta única o una verdad fundamental. Abre tus posibilidades en el papel. ¿Cuántas veces te has suicidado? Y vamos a dar 5 minutos para que a través del dibujo des respuesta a esa pregunta. Bien, déjate llevar por las posibilidades, déjate llevar. Voy a escribir en el chat la pregunta. Bien, ya dejé la pregunta en el chat. Me imagino, pues para las personas que han compartido antes con Guillermo, con Crear para Sanar, para quienes han tenido la oportunidad de estar en espacios de arte terapia, no tiene ninguna importancia tu habilidad artística en este tipo de ejercicios. Entonces no te preocupes si es que sabes mucho o si no sabes nada, no va a ser el foco en donde hoy vamos a tener nuestra mirada. Simplemente déjate llevar por las posibilidades que aparecen en tu mente y trata de ser lo más fiel posible en las figuras que representes. Dos minutos para terminar. Asegúrate que pones en tu papel las figuras, los colores que responden a esa pregunta para ti. Es tu visión, es tu perspectiva.
Y voy a pedir amablemente solicitar a 2 personas que deseen compartir su dibujo, su perspectiva, su interpretación de la pregunta y que por supuesto no tengan inconveniente con que no solamente yo, sino todas las personas que están conectadas en este momento vean su dibujo y escuchen lo que, la interpretación que ustedes construyeron para ese dibujo. La manita de Marta está arriba, ¿cierto? Marta sería una de esas personas. Listo, tenemos a Marta. Y a Sonia. Listo. Yo sé que tal vez más personas, aparte de Sonia y de Marta, realizaron su dibujo. Complétalo mientras escuchas lo que ellas realizaron en su representación. Vamos a iniciar con ellas y más adelante tenemos otro espacio de compartir, ¿vale? Entonces, comencemos con Marta. A ver. Ahí se ve. Ahí te estamos viendo. Bien. Perfecto. ¿Cuántas Ujú. veces me he suicidado? Híjole. Cuando no me he permitido volar, cuando no me he permitido cumplir un sueño, cuando me quedo en mi zona de confort por miedo, estoy suicidando mis sueños. Marta, se te apagó la cámara. Creo que se nos fue el dibujo. Sí, perdón. Ya, ahora sí. Sí, dibujé Bien. una mariposa con alas, una oruga en su capullo y una mariposa con las alas hacia abajo. Esa es mi perspectiva. ¿Cuántas veces me he suicidado? Muchas. Muchísimas gracias, Marta, por compartir y por permitirnos aprender a través de lo que nos muestras. Sonia. Sonia, ¿estás por ahí? La cuestión es que necesitamos ver tu... Sí, señora. Necesitamos ver tu dibujo. Si quieres, préndela. Sé que acabas de llegar del trabajo. Entonces, si quieres, prende la cámara y solamente muéstranos el dibujo. Solamente permítenos ver el dibujo. ¿Será que lo alcanzan? ¿Sí lo alcanzan a ver, Doc? No, tu cámara No. está apagada. Permítame un momentico, porfa. Dale, tranquilo. Ay, voy a hacer la cámara. Lo que pasa es que tengo problemas como de conectividad y me dice que no se puede acceder a la cámara. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, nárranos qué hay en tu imagen. Ujú. Y nos Doc, haremos una imagen mental. te cuento, más o menos más o menos una imagen mental. Entonces, ¿cuántas veces me he suicidado? Cuando no permito que los demás se impongan sus ideas, sus ideales, cuando yo me quedo paralizada ante las decisiones de los demás, cuando me he quedado quieta o me he quedado en mi casa y no continúo con mi proyecto de vida, o con he realizado actividades que no estaban proyectadas cuando yo estudié enfermería, cuando permito que los demás, ¿cómo le digo yo? Que los demás decidan por mí. Muchísimas gracias. ¿Y tu imagen de qué trata? Mi imagen es un jarrón y se supone que un jarrón es para depositar flores, ¿no? Y coloqué un jarrón
y la flor está como puesta en el piso. Ujú. A pesar de que la flor tiene varios pétalos, pero se ha caído un pétalo de ese ramo de flores. Qué bella imagen. Mm. Muchísimas gracias, Sonia. No, a ti, Doc. Bueno, la pregunta es contraintuitiva, ¿no? Como que tenemos en nuestra cabeza un concepto sobre el suicidio que al escuchar la pregunta parece chocar, ¿sí? Pero ¿cómo que cuántas veces me suicidé, ¿no? Si me hubiera suicidado una sola vez, pues no estaría aquí. Bien, pues eso es lo que hace el arte terapia. El arte terapia nos ayuda a ampliar las comprensiones y las visiones que tenemos sobre nuestra vida y sobre los acontecimientos que nos suceden. Fíjense que tanto Sonia como Marta, a pesar de que la pregunta parecía contradictoria, al final logran una salida, ¿no? Logran una interpretación que le da la vuelta a la comprensión sobre el suicidio. ¿Por qué esto es tan importante y por qué creé esta pregunta para esta noche? La creé porque es valiosísimo como acompañantes de los duelos por suicidio, que no nos sintamos tan ajenos a lo que esto significa. Que no lo miremos con extrañeza y con distancia de miles de kilómetros, como si esto no tuviera que ver nada con nosotros. Porque esa muerte elegida ha ocurrido, estoy segura, en la vida de cada uno de nosotros más de una vez. No es una muerte elegida total, sino ha sido la muerte de partes de nosotros mismos. ¿Cómo es esto de las partes? Y esto también creo que ayuda mucho en caso de que hablen con alguien sobre el tema del suicidio, y es comprender que internamente estamos compuestos por muchas partes. Y hay una parte que en algún punto específico de la vida y por diferentes situaciones se vuelve tan insoportable, se vuelve casi tan invasiva de todas las demás partes, que la persona elige que la única salida que tiene para silenciar esa parte es silenciar todo lo que hay. ¿Sí? Esa sería como la muerte total. Sin embargo, para las personas que están en una situación, en una crisis de vida o en una depresión profunda, es importantísimo el poder recalcarles y acompañarlos haciendo la diferenciación entre que o soy mi tristeza o hay una parte de mí que se siente triste. Eso hace toda la diferencia. Entre que yo me identifique con este pedacito como si todo yo fuera eso, o me identifique eligiendo ver que esto es un pedazo que está ocurriendo en mí. Pero además de este pedazo hay otros pedazos más. Hay muchos pedazos más a los cuales puedo recurrir y con los cuales puedo acompañar la tristeza en la que estoy en este momento. Eso hace una gran diferencia para las personas que están pasando por un momento muy difícil y muy oscuro de la vida. Entonces, el poder cuestionarnos a nosotros mismos cuántas veces hemos matado pedazos, ¿sí?, de lo que somos para poder renacer en la vida, para poder continuar. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Y a veces es necesario, ¿sí?, dejar morir ciertas partes de nosotros mismos para poder continuar en los diferentes retos de la vida. Permitir también la muerte, ¿sí?, de esos pedazos nos permite entrar en nuevos renacimientos y nuevas aperturas hacia la vida. Esto es importantísimo en el arte terapia porque el arte terapia integra la muerte como parte de la vida, no como cosas separadas. En la vida hay muerte y en la muerte hay vida. Están así, están en diálogo permanente.
que no lo queramos ver, que lo queramos negar, porque yo creo que genera cierta impresión, genera cierto temor también, ¿no? Como el contemplar que la muerte hace parte de la vida y lo hace, ¿no? No hace falta mirar tal vez la naturaleza para darnos cuenta de eso, que la muerte está presente todo el tiempo en la vida y que es necesario para que los ciclos se renueven y la vida palpite. Paulina, yo soy logoterapeuta y en la Logos nos dicen que el ser humano nace ante la muerte, siempre que nace la vida, la parte de atrás está la muerte. No sabemos Bellísimo. cuándo, pero tú dices, la arteterapia está ligada a la muerte con la vida, y en logoterapia nos dicen, el ser humano nace ante la muerte, ante la Wow, muerte. wow. Gracias. Muy profundo, ¿no? Tomen esta frase que está diciendo María Guadalupe, también para cuál es la interpretación que cada uno hace sobre eso, para comenzar a acercarnos a la muerte con menos prevención, con menos rechazo, y quién lo diría, acercarse a la muerte nos permite vivir mejor. Pareciera una paradoja, pero comprender los ciclos de la muerte nos permite también vivir más profundamente, vivir La con vida. más sentido. Sí, con sentido a la vida. Y también ahorita que estabas diciendo que siempre que hay una muerte renacemos hacia algo mejor, ¿no? Y ahorita en mi dibujo yo ponía que tenía la gula desde la adolescencia, ¿no? Y eso me hizo reflexionar que eso no me iba a llevar a nada bueno, y ahora cuido mucho mi peso y mi salud, y a estas alturas del juego que ya tengo mis añitos y sigo conservando nada más, creo que 2 kilos más desde cuando yo era jovencita, entonces ahí me mantengo. Esa es una manera también de morir, ¿no? De morir a la gula, pero renacer a la vida sana, de no tener enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, Muchísimas gracias, Padre. gracias. Así como María Guadalupe está ubicando en su propia experiencia de vida esas muertes y esos renaceres, pues cada uno, estoy seguro que tenemos historias de pedazos de nosotros mismos que han muerto y de otros que se han asomado a la vida, y que se vuelven también una visión ampliada en comparación a la que teníamos antes. Este es el objetivo del arte terapia, la ampliación de las imágenes que tenemos sobre la vida y la muerte en el caso del duelo. Guillermo. Oye, sí, es que si no lo oigo, se me ahogo. Pero es que se me ahogo. Eh, Imagínate que últimamente muchas personas muy allegadas a mi familia, amigos, me han llamado a decirme que han soñado conmigo en mi velorio. Pero una cosa así súper recoincidencial, así como soñé que te habían matado, soñé que estaba en tu velorio, soñé que... y yo hace poco, no sé si era como de escuchar tanto que me escribieran o me estuvieran diciendo como ello, ¿no? Pues soñaba también en mi velorio, ¿no? Era como verme en una ataúd, era una cosa muy loca, ¿no? Y en todo el momento yo decía como... Dios, ¿será que va a morir? ¿Qué pasa? ¿No? Como que ya es como un poquito de que te genera un poco de cuestionarte, ¿no? De preguntarte. Ok. Y al final con lo que dices que acercarnos a la muerte también es acercarnos más a la vida. Claro. Y creo que eso he hecho, ¿no? Como que ahora me dedico como, digo, pues ya está, ¿no? Voy a vivir el último, cada día como si fuera el último. Y al final, pues termino relajándome más, ¿no? Como, ok, todo tranquilo, como, pero en el sentido de sin perder
el horizonte, ¿no? El focus hacia dónde va. Ujú. Pero bueno, no sé, quería compartirlo. Muchísimas gracias. Desde lo simbólico, esos sueños son muy muy ricos en significados, ¿no? Si alguien te dice, bueno, soñé contigo, soñé con tu velorio, soñé que morías, ojalá podamos tener una conversación al respecto, ¿sí? No asustarnos de cómo así soñaste conmigo, sino, bueno, preguntarle a tu amigo, a tu amiga, ¿y qué significa para ti un velorio? ¿Qué significó yo en tu vida? ¿Sí? Porque el sueño no solamente tiene que ver contigo, que te vieron allí, sino tiene que ver principalmente con el soñador, Claro. con quién te soñó. ¿Mm? Así como hay partes de nosotros mismos que es necesario dejar morir, hay otras partes que hemos suicidado en el sentido de que prematuramente les hemos cerrado la puerta a la vida. La muerte, en el caso del suicidio, es el panorama en el que no llega la muerte como accidente, ¿sí? Como algo no deseado, sino que llega la muerte como algo deseado por la persona que fallece. Y eso también ha pasado en nuestro interior. Hemos cerrado para algunas partes prematuramente la puerta a la vida. Y a veces tenemos que recuperarlos, esos pedazos. Y el tiempo nos cuenta y nos revela, es hora de recoger ese pedazo que mataste de ti y volver a descubrir la vida que hay en ello. Entonces la metáfora, que es el lenguaje de la arteterapia, la metáfora es muy poderosa. ¿Sí? Esa metáfora y el cuestionamiento, no solamente de las personas que eligen esta forma de acallar el pedazo que era insoportable, donde ya no veían más salida, sino también para nosotros como acompañantes de esos duelos, nos cuestiona muchísimo acerca de la vida, de la muerte. Y eso es lo extraordinario que tiene la muerte. Y es que donde llega, todos aprenden. Tal vez nos cerremos al aprendizaje, tal vez no queramos, tal vez lo rechacemos, pero tarde o temprano el aprendizaje sobre esa pérdida llegará. Y eso es el duelo. El duelo no es el anuncio de una destrucción. El duelo no llega para destruirte. El duelo llega para volver a construirte. Eso es lo que permite el duelo, los renaceres. ¿Qué deberíamos estar seguros cuando ocurre una pérdida en nuestra vida? Que se acerca un renacer. De eso podemos estar seguros, si así lo queremos atravesar. Entonces les voy a mostrar a continuación cuáles son las 3 fases creativas, ¿sí? Las 3 fases del proceso creativo de la actividad artística que deberíamos tener en cuenta si vamos a hacer un acompañamiento a causa de un suicidio. Voy a compartir pantalla y ustedes, por favor, me confirman si están viendo la imagen que comparto. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Bueno, entonces, estas fases que ustedes van a ver a continuación, no las creé yo. Estas fases son muy importantes para el arteterapia, pero el referente es un psiquiatra que se llama Fiorini, bueno, que se llamaba porque falleció hace muy poco. Las fases como tal fueron desarrolladas profundamente desde su visión, y lo que hice fue una adaptación para el duelo, una adaptación para el escenario de un suicidio, ¿bien? Entonces les voy a explicar cuáles son esas fases a considerar. La primera fase se llama de exploración. Esta es la fase en donde la persona que es afectada por el suicidio de un ser querido, por alguien significativo,
llega a un acompañamiento con el desconcierto, con las dudas, con el reconocimiento de un vacío. Y yo creo que lo han tenido que hablar en las ponencias anteriores. En el caso del suicidio, no es cualquier pérdida. Es que yo creo que cada pérdida tiene un reto y una naturaleza diferente. Si bien estamos hablando del duelo, ¿sí? Y hay unas comprensiones globales sobre el proceso de duelo, este tipo de pérdida por suicidio es muy particular. Es muy particular y es diferente a las otras pérdidas. En esta exploración, la persona va a tener que entrar en la deconstrucción de sus imágenes. ¿A qué me refiero? A la deconstrucción de los significados y lo que entendía antes de la pérdida y cómo comienza a entenderlo ahora. Cuando las personas llegan a un acompañamiento arte terapéutico, lo que nos encontramos acá es como si estuviera todo en pedacitos, ¿sí? En pedacitos, en pedacitos. Obviamente la sensación interna de esta etapa no es agradable, ¿sí? Nos gusta estar pisando sobre tierra firme, y el afrontar un tipo de pérdida como esta nos remueve absolutamente todo. Todo. Es una remoción muy, muy fuerte. Tenemos la segunda fase, que se llama de las transformaciones. Entonces, en las transformaciones se abre a través del ejercicio artístico las posibilidades de una nueva visión, es decir, una nueva imagen sobre lo que ha ocurrido. Si nos quedamos cortos en una comprensión, por ejemplo, la comprensión del suicidio, es como que vamos a quedar atrapados y va a ser insuficiente para la reconstrucción de nuestras vidas con esa ausencia física del ser querido que ha partido. Entonces acá necesitamos en las transformaciones dar espacio en el ejercicio artístico a que las personas encuentren nuevas imágenes que les permita una nueva construcción, porque lo que había antes, eso ya no va a ser. La forma como concebíamos la vida antes ya no va a ser. Entonces necesitamos, dentro de este escenario donde hay muchas cosas deconstruidas, comenzar a construir algo diferente, y esto es lo que en arteterapia llamamos la muerte que emerge de la vida. Y tercero, la tercera fase es el de las culminaciones. Entonces, en las culminaciones, la persona asume su nueva creación, su nueva forma de entender no solamente el duelo, la muerte, sino también de entender a su ser querido que ha tomado esta decisión. Es una visión ampliada también sobre ese ser querido, porque quiérase o no, cuando una persona decide tomar la decisión de quitarse la vida, hay una parte de ella que queda revelada, y es una parte que tal vez no habíamos visto nunca, pero a través del acontecimiento reconocemos y se nos amplifica la mirada sobre ese ser querido. En esta culminación, entonces, la obra que ya está materializada, porque en arteterapia siempre va a haber un momento para la creación de una imagen, como hicieron ustedes hoy, y la culminación es cuando ya tenemos la obra en físico. Es la imagen que nos mostró Marta, es la imagen que nos mostró, bueno, que nos narró Sonia. Esa obra hecha permite que la persona tome responsabilidad y comience a asumir esa nueva imagen que emerge sobre la persona fallecida y sobre la vida. El ejercicio que hicimos al principio de la ponencia está pasando por estas tres fases. Una fase de exploración, que es la fase en la que tenemos que remover conocimientos, conceptos. Entonces hay duda, hay desconcierto,
hay un vacío en el sentido que tenemos la hoja blanca, ¿no? Entonces debo poner allí un dibujo, pero no sé exactamente qué poner. Entonces hay una deconstrucción primero de mis conceptos para poder generar la imagen. Después sigue la fase de transformación, en donde, como Sonia o Marta, me imagino que más personas habrán encontrado una salida en su proceso creativo para darle forma a algo, ¿no? En el caso de Marta, a una mariposa en transformación. En el caso de Sonia, un jarrón, ¿sí? Si estuviéramos en un acompañamiento arte terapéutica, estas imágenes son fundamentales para el proceso. Y no es solamente de este instante, porque tendríamos que durante el proceso agarrar este jarrón y esta flor y comenzar a crear y crear y crear a partir de ellos. Y finalmente, pues, las personas que hicieron su dibujo llegaron a la culminación, donde ya asumen que hay una imagen. Asumimos que también a veces la imagen no resulta como pensábamos en nuestra cabeza, resulta algo diferente. Eso también es un duelo, porque para poder materializar una imagen tenemos que dejar morir otras que teníamos en nuestra mente que tal vez iban a funcionar mejor, pero finalmente emergió la que emergió. Eso también requiere la aceptación de la muerte simbólica y llegamos a esa obra finalizada. En el caso del suicidio, hay unos asuntos que no podemos dejar pasar. Son los asuntos específicos del suicidio. Primero, la sentencia de la persona que se queda en vida y que siente que tuvo que asumir obligadamente una decisión que el fallecido tomó. Entonces puede haber sentimientos de impotencia, de vulnerabilidad, sentimientos contradictorios que pareciera que hoy, en la vida estamos bastante acostumbrados o que las cosas son blancas o que son negras. O me siento triste o te amo, ¿sí? Y resulta que el duelo nos revela que ambas cosas contradictorias pueden ocurrir en el mismo espacio interno. Y ese espacio interno es evidenciado en las imágenes y en las obras de arte. Tenemos también el asunto de las preguntas sin respuestas. Esto en el suicidio, más que en otros duelos por diversas causas, se va a presentar los cuestionamientos que no necesariamente tienen respuesta. La pregunta fundamental de ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta de si realmente conocía a esta persona, ¿no? Como que ha revelado una parte de ella que no conocía. Pensé que conocía a la persona. La pregunta de qué responsabilidad tengo yo sobre esto. Que creo que en la ponencia anterior y seguramente en las que vieron ayer, no significa que esto tenga un sentido absoluto de realidad. ¿Sí? Puede ser que yo no tuve ninguna responsabilidad, pero me lo cuestiono. ¿Hubiera podido hacer algo diferente? Entonces allí se abren todas las preguntas de los hubiera. Y si hubiera tal vez hecho algo diferente que evitara el desenlace final, y eso hubiera, por supuesto, viene la culpa a acompañarlos, no porque la culpa esté en contra de nosotros, sino porque la culpa también remueve. Porque no me dijo, si me hubiera dicho, ¿sí? Todas estas preguntas también se relacionan y van de la mano con la impotencia, como con la impotencia de me hubieras dado la oportunidad. Si me hubieras dado la oportunidad, tal vez yo hubiera podido hacer algo, ¿sí? En el duelo por suicidio, más que en otros tipos de duelo, hay presencia de rabia, no solamente con la vida o con Dios, sino rabia puntualmente con el fallecido. ¿Por qué? ¿Por qué obligadamente termino en esta posición? No es algo que yo hubiera elegido voluntariamente.
Y tenemos el tercer asunto, que es lo sorpresivo. Otro duelo que suele tener este componente sorpresivo es el duelo por accidentes, ¿no? Como muertes súbitas, que no nos permiten acomodar la información, sino que llegan así, ¡fah!, de repente. Entonces exige mucho a nivel emocional tener que integrar en mí esta nueva imagen sobre la vida. Exige muchísimo. Lo que pasa es que en el caso del suicidio es una imagen un poco más difícil de integrar porque es el único duelo donde la víctima y el perpetuador ocupan el mismo cuerpo. Es la misma persona. En los otros duelos, duelos por enfermedad, duelos por accidente, bueno, hay una víctima y hay un perpetuador. ¿Sí? El perpetuador puede ser la enfermedad o puede ser la negligencia médica, o bueno, un accidente, bueno, fue la persona que iba en el otro automóvil, pero en el caso del suicidio, perpetuador y víctima están encarnados en la misma persona. Y eso también es una imagen fuertísima para nosotros de asumir. Estos tres asuntos, que creo que son asuntos centrales, vamos a tener que abordarlos a través entonces de estas fases. Y obviamente que me imagino ya lo han discutido, que ¿cuánto tiempo toma esto? Lo que se necesite. Lo que necesite, cuidando de la integridad, obviamente, de la persona afectada por este duelo. Bueno, preguntas, comentarios, aportes. Yami. Siempre. Yo quiero hacer un comentario, obviamente vos decime qué te parece. Es algo que se me ocurrió recién mientras hablabas y comentabas esto de los pequeños suicidios que nosotros tenemos. Y bueno, con todo lo que fuimos, lo que fueron exponiendo también las chicas con sus dibujos, se me presentó esta idea de que atrás de cada suicidio, de cada pequeño suicidio que cometemos con nosotros mismos, hay un pequeño duelo. Entonces, si es así, atravesamos por muchos duelitos, pequeños duelos, y sabemos que no contamos con información, con educación cotidiana sobre los duelos. Entonces, estos pequeños duelos que vamos transitando, los vamos transitando también desinformados. Y me parece que es muy importante y muy generoso con nosotros mismos el poder informarnos y el poder reconocer cuando estamos atravesando esos duelos para poder acompañarnos de la mejor manera. Y en ese momento también ser más empáticos con nosotros y así eso poder después proyectarlo y compartirlo con otras personas. También si nosotros tenemos que atravesar un duelo por una pérdida de una persona, pero si no también si tenemos que acompañar o acompañar a otra persona. Pero creo que empezar desde eso mini y micro con nosotros mismos en nuestra cotidianidad, creo que puede ser un gran aporte y algo que nos beneficie mucho a todos. Eso es lo que quería decir. Vos mirá si... Totalmente, Yami. Totalmente. Yo estoy convencida que entre más estemos abiertos a vivir nuestros propios procesos de duelo, mejores acompañantes somos. No puede ser un buen acompañante quien ha negado todas sus muertes, quien las niega, quien las esconde. Hay unas partes de nosotros que han muerto y esas partes merecen el duelo. Merecen el duelo.
Hay otras partes a las que hemos suicidado y les hacemos un corte brutal y nos falta el duelo sobre eso. ¿Sí? Nos falta también asumir el dolor de eso. Ejemplo, les comparto el caso de un paciente con el que estuve la semana pasada. Este paciente reconoce que mató su parte infantil muy tempranamente, a su niño interior muy temprano, demasiado temprano. Y ahora que es adulto, tiene 35 años, su proceso terapéutico le revela que algo de esa muerte hay que recuperar. ¿Sí? Y bueno, y su proceso terapéutico y el arte y las imágenes le irán revelando qué, ¿sí? ¿Qué de ello? Pero pueden haber muchos escenarios, ¿no? Escenarios donde sí hicimos duelo, no hicimos duelo, hicimos unos cortes demasiado bruscos. Tienes toda la razón, Yami, en que no tenemos educación al respecto. Es que de verdad yo no sé cómo lo hacemos. Como en parte intuitivamente, pero también a veces la intuición no alcanza porque tenemos unos contextos muy hostiles en cuanto a la muerte y el duelo. Entonces, así nuestra intuición lo quiere hacer, el contexto no lo permite, lo corta. Y eso también dificulta mucho. Gracias. A ti, muchas gracias. Por ahí está la manita. Fernanda. Hola, ¿cómo estás, Paulina? Hola, Mira, Fernanda. yo quisiera hacerte una pregunta. No tengo mucha experiencia en arteterapia. Quisiera saber si ustedes ya están explorando temas de epigenética en los duelos. Wow, qué gran pregunta. Y la pregunta es no que yo sepa, no que yo sepa, Okay. no que haya visto el primer artículo bien elaborado investigativamente al respecto, pero cuéntanos cómo tú consideras que puede estar relacionado. Porque desde la psicogenealogía, bueno, se estudia temas de epigenética y desde la biodescodificación también. Entonces, nosotros tenemos como seres humanos en nuestra memoria celular la historia de nuestros ancestros. De hecho, ya salió una serie muy famosa turca que se llama Mi otra yo, que habla de este dolor no es mío. Y te lo digo desde mi propia experiencia, porque yo no me explicaba y siempre hubo un reclamo muy grande de mi papá de por qué yo era tan chillona. Entonces él no me permitía, él siempre me decía, colombiano, perdón por los de otros países, no sea pendeja, no llore por esas boberías. Entonces yo lloraba por la película, yo lloraba por todo y siempre fui muy sensible. Pero entonces cuando yo entro a este tema de investigar a mi árbol genealógico por mi historia y por lo que yo estaba viviendo, pues resulta que el suicidio del bisabuelo estaba silenciado. Las muertes tempranas de los niños estaban silenciadas. Entonces fueron duelos súbitos. En mi familia ha habido muchas muertes súbitas y trágicas, accidentes, y fueron tan traumáticas que se quedaron silenciadas. Y entonces, pues en mi genética o en mi epigenética, entonces yo empecé el primer duelo que tengo fuerte, que es a través de la muerte de mi novio en la muerte súbita y trágica, pues yo lloré y yo sufrí como en 30 duelos.
Entonces, se hizo y luego se me cruza con la muerte de mi sobrina, muerte súbita, y entonces se convierte en un duelo gigantesco. En esa época, por supuesto, no existía información de este tipo. Ahora, con todo lo que yo he estudiado y he investigado, pues me doy cuenta que mis duelos eran los duelos no trabajados de mis ancestras, ¿sí? Y de mi clan, porque fueron tan traumáticas que muchas se quedaron guardados esos duelos. Y yo hago vamos a decir como, en psicogenealogía decimos que es el mismo clan quien decide quién va a gestionar qué quedó pendiente en los ancestros, todos los temas enteros. Entonces a mí me tocó gestionar los duelos. Y pues ha sido muy complicado, pues ya ahorita los duelos, ya con la muerte de mi papá y de mi mamá, ya estaban muy trabajados y ya murieron adultos, siendo ya adultos mayores, pero pues cuando yo vivo mi primer duelo grande, que lo vivo a los 30 y pico de años, pues fue muy prolongado, ¿sí? Llevábamos 10 meses de novios, pero yo duré de duelo como 5 años en total porque se me juntó con el duelo de la niña, más todos los duelos de todos los ancestros que ellos no tuvieron la posibilidad de duelar, como se dice, ¿no? Entonces quería hacerte la pregunta si ya lo están explorando, porque existe ese libro interesante que está circulando que se llama Este dolor no es mío, y habla justamente del tema. Muchos de nuestros dolores no son nuestros. Entonces quería ver si en la arte terapia ya se estaba explorando estos temas que son tan reveladores, ¿no? Muchísimas gracias, Fernanda, por tu aporte. No que yo sepa, ¿sí? Puede ser que sí, no que yo sepa. Y pues bueno, en todo caso no sería arte terapia si no está abierto a las posibilidades, ¿sí? Si dijéramos que hay una verdad absoluta y que eso responde todos los casos y toda la experiencia de las diferentes personas, pues no sería arte terapia. Entonces, muchísimas gracias por la visión y por esa posibilidad que nos compartes. Sí, yo lo hago a través de la escritura, de escritura terapéutica y escritura automática. Entonces, esa ha sido mi forma de sanar, que finalmente también es arte, ¿no? Muchísimas gracias. La escritura es un gran recurso. Y gracias. Vamos con Marta. Sí, cuando mencionas de construcción de imágenes, no sé si te refieras a esto. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad, sin tener conocimiento alguno, solo soy tanatóloga clínica, no estaba yo relacionada con nada de arteterapia hasta hace muy poco tiempo, pero sin embargo me tocó acompañar el duelo por un suicidio del tío de un amigo de mi hijo, donde la imagen más fuerte que él tenía era porque él lo encontró. Entonces era algo que no lo dejaba, que estaba tan enojado con el tío. En algún momento yo le comenté, le dije que la decisión era de su tío y la decisión que tomó no le quitaba al gran ser humano que había sido con él y el amor que le tenía tanto él a él como él al tío. Y empezamos a trabajar con todas esas cualidades del tío y como que su enojo fue bajando. Y después me dijo, es que ahora puedo ver esa imagen de una manera diferente, porque veo a mi tío lleno de paz. ¿Eso se refiere a esa deconstrucción de imágenes? Wow. Sí, muy profundo y muy poderoso. Las imágenes, no sé si aplique para todos los países, pero hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen puede impactar unas partes de nosotros tan profundas, una sola imagen. Por eso también en duelo por suicidio hay presencia de estrés postraumático, porque hay imágenes impactantes,
impactantes. Y bueno, definitivamente el caso que nos cuentas es una deconstrucción y una resignificación de la imagen, que muy probablemente traiga alivio para esa persona que fue la que encontró a la persona fallecida. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Marta. Pues, Máster, ¿alguna última pregunta, comentario que quieran hacer? Yo quisiera compartir una pregunta que pusieron por escrito en el chat. ¿Puede ser? Sí, claro. Dice, Wineri, un gusto, Wineri, conocer. Dice, tengo una consulta. Casualmente me cruzo con personas que se hacen mis amigos o amigas y luego cuando me tienen más confianza me dicen la mayoría que quieren morir o ha pensado en morir y suelo acompañarlos en ello. Pero me gustaría hacer más. Uy, sí. Bueno, es que, ¿cómo es? Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿sí? Y bueno, hay que confesar que para la mayoría el tema de mi propia muerte ha sido una pregunta en algún punto. Nos habremos cuestionado, bueno, ¿y cómo sería este mundo si yo no estuviera acá? ¿O cuál es el sentido de la vida? Que te lo pregunto a ti si lo quieres compartir ahí en el chat. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Entonces tampoco nos extrañemos ni tomemos esta posición ajena si alguien nos dice, no tengo ganas de vivir, ¿sí? O me he cuestionado mi vida propia. Tengo ganas de descansar, de no seguir en el agobio en el que está. Obviamente, lo mejor que podemos hacer es acompañar a la persona, pero de acuerdo del escenario y de la persona a la que estemos acompañando, habrá que también ofrecer la posibilidad de un acompañamiento profesional. Digo esto porque esta persona que a veces nos dice que está pensando en morir puede ser un familiar, ¿sí? Entonces no podemos hacer ahí un acompañamiento terapéutico cercano, puede ser un hermano, puede ser nuestra pareja, y pues en ese caso no significa que no la podamos acompañar, sino que tiene que haber un acompañamiento adicional, ¿sí? Y ofrecer esa posibilidad a la persona. No ignorarlo, obviamente, ¿sí? Ante esos comentarios no los ignoremos. Tratemos de sobreponernos a la incomodidad que eso genera y poder estar allí viviendo la conversación incómoda, porque sí, pues es una conversación no natural, pero seguramente va a ser significativo para quien expresó ese deseo. En Ciudad de México ya nos dieron epigenética en algunos diplomados de fisiología y tanatología. Gracias. Y aquí hay otro mensaje. Muchas gracias. Pues, Máster, no sé si quieras compartirnos algo más antes de cerrar este espacio. Yo creo que el mensaje y la invitación es permitir al arte ingresar, no solamente como experiencia estética, como entretenimiento, que nos enseñaron que el arte está hecho para eso, solamente para entretener o para tener un hobby, y no le hemos dado, creo que, la oportunidad que merece, la oportunidad de transformación que puede llegar a tener en nosotros como seres humanos. Entonces la invitación sería permitir entrar al arte en estos espacios donde seguramente el arte va a ser lo suyo, porque el arte tiene su propia capacidad y la persona también que estamos acompañando en su duelo por suicidio tiene también capacidades. Entonces, que se unan todos estos potenciales más nuestras propias capacidades como acompañantes, eso puede cambiar profundamente la visión cultural y social que tenemos sobre el duelo y sobre el suicidio.